que han incidido en la sociedad, evidentemente peruana, y por tanto han afectado a la familia como institución. Como institución jurídica, ¿correcto? Entonces, este proceso de cambio social es muy significativo porque recuerden, señores, la sociedad tiene diferentes maneras y mecanismos para garantizar su propia sostenibilidad en el tiempo. Todas las sociedades procuran extenderse en el tiempo, procuran adaptarse a nuevas circunstancias, pero cuando asumen criterios que eventualmente necesitan ser estructurales, se evidencia el problema de la ley, el problema de, el sistema jurídico y principalmente el manejo de valores que usualmente se aplican en este criterio sobre la cual se tienen que redefinir muchas instituciones y normalmente se genera una colisión, ¿correcto? Surge, por tanto, una contradicción entre la realidad y la legislación. Una realidad sumamente compleja porque evidentemente la ley no puede permanecer inmutable en el tiempo, ¿correcto? Ante esa situación, obsérvese, por favor, que nosotros vamos a tener que entender que este contexto social evidentemente va a tener que configurar, ¿qué cosa? Un nuevo panorama en el ámbito normativo, ¿correcto? Y ese panorama en el ámbito normativo también tiene que ser adaptado. Y tiene que ser adaptado principalmente porque hay un contexto en el cual el Estado asume, ¿qué cosa? Una condición vinculante sobre la dirección de la sociedad y por lo tanto el Estado asume cambios cam, cambios en la estructura del Estado para efectos de atender las necesidades sociales, ¿correcto? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque recuerden, señores, que en nuestro país, 1950, 1968, se tenía una estructura sumamente particular. El Estado tenía una visión capitalista y productiva. Por tanto, la sociedad estaba focalizada en un tipo particular. ¿Cuál? Familias familias nucleares. ¿Correcto? Esto cambia 1969, 1979, cuando el Estado asume un contexto de crisis política en la sociedad peruana desde la reforma agraria hasta la promulgación de la Constitución de 1979, ¿correcto? Y además esto se transforma también en 1980 hasta el año 2000, en la cual el terrorismo, ¿correcto? El terrorismo condiciona al Estado, ¿correcto? Eso es un fenómeno social sumamente significativo para el contexto de las relaciones familiares, porque además vamos a observar otro problema sumamente significativo. Para 1992 y desde 1986, la corrupción del gobierno aprista provocó la crisis económica del país, ¿correcto?
Por lo tanto, también afectó a las familias. Y esto se materializa desde una perspectiva en los últimos años. Del 2000 al 2020, el país asume una condición económica y política diferente a los momentos o a los periodos antiguos, porque estamos, ¿qué cosa? En una economía social de mercado, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a poder observar que todas estas situaciones que inciden en la estructura del Estado en el ámbito político, evidentemente van a tener un correlato con una condición sumamente particular, ¿correcto? ¿Cuál va a ser? Va a ser, señores, el contexto de la determinación de la familia. Y esto es sumamente importante porque vamos a poder entender y comprender que la institución de la familia, la institución jurídica de la familia, se transforma en la medida de los cambios sociales para dar paso a la prevalencia del vínculo familiar. ¿Por qué? Porque la propia legislación en el ámbito civil familiar establece que las personas que conforman una familia, sin importar su denominación, adquieren una tutela sumamente importante y adquieren además una serie de condiciones tuitivas en caso resulten necesarias, ¿correcto? Y esto nos permite indicar, señores, que si vamos a entender y vamos a tratar de procurar comprender cuál es el concepto de familia, vamos a poder observar que la familia va a comenzar a tener, ¿qué cosa? Una serie de situaciones sobre las cuales va a ser posible, ¿correcto? Surgen las nuevas denominaciones de tipos de familia, ¿correcto? Un contexto muy particular porque ante esta referencia, la típica familia nuclear ya no se convierte en la única. Surge la familia monoparental, surge la familia en crisis, surge la familia disfuncional, surge la familia separada y dividida, que son conceptos diferentes, surge la familia ensamblada, surge la familia binacional, surge la familia multicultural, surge eventualmente, ¿qué cosa? La familia extendida, surge la familia amplia, surge las familias homoparentales, ¿correcto? Con la comunidad LGTB. Y surgen una serie de situaciones familiares que resultan muy particulares y que permiten detallar que estamos ante una nueva realidad. Por lo tanto, señores, por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que esta legislación que nosotros habíamos estudiado de forma tradicional y de forma sumamente, ¿cómo decirlo? De una forma muy tradicional, la ley requiere, ¿qué cosa? De una nueva concepción y de una nueva categorización, ¿correcto? Esta ley en el ámbito civil, en el ámbito de familia, eventualmente en el ámbito constitucional, también en el ámbito penal, también en el ámbito procesal, requiere ser adaptada, requiere ser condicionada a nuevas estructuras que exigen comprender qué cosa, las exigencias de la realidad social en el ámbito del trámite del proceso. Por lo tanto, esta ley comienza a analizar una serie de variables que van a permitir indicarnos, señores, una serie de factores que requieren ser evaluados de forma muy particular, ¿correcto? Porque todo esto va a dar origen, ¿qué cosa? A una relación muy directa entre ambas condiciones. La ley necesita generar, ¿qué cosa? Una nueva condición. Por lo tanto,
la realidad social exige una actuación de los órganos jurisdiccionales que entienda unas nuevas exigencias. ¿Correcto? La realidad social se transforma y finalmente vamos a poder observar que en el otro sentido, que en el otro ámbito, ¿correcto? Que en el otro ámbito, después ya de evaluar la ley debe ser analizada sobre la base de una nueva, de una nueva perspectiva que permita, ¿qué cosa? Tutelar derechos de personas en situaciones especiales. ¿Por qué? Porque el contexto familiar, el contexto social, el contexto que de alguna manera está generándose en el ámbito mundial a nivel del impacto de la globalización, evidentemente están provocando ¿qué cosa? Que esta ley quede muy limitada, ¿correcto? Entonces, en este punto, tenemos que hacer mención expresa de que la ley resulta insuficiente ante un panorama en el cual la realidad social exige una acción mucho más decidida, ¿correcto? Una acción mucho más objetiva, una acción que pueda ser calificada proactivamente en defensa de los derechos de las familias o de las personas que integran situaciones disfuncionales, ¿correcto? Pero sobre la base también de poder comprender qué es lo que existe debajo, porque hay una condición que no suele ser entendida en términos objetivos, más aún en el ámbito de diseño de políticas públicas o eventualmente el manejo de un sistema procesal. ¿Correcto? Por lo tanto, esta ley va a ser condicionada porque sus principales características, miren señores, sus principales características van a comenzar a ser cuestionadas. ¿Correcto? Y la ley, que tiene algunas premisas muy importantes, comienzan a ceder, comienzan a ser limitadas y condicionadas. Las características por la presión social. Y ustedes dirán, no, es imposible. Nuestro sistema jurídico no admite estas situaciones y estas referencias. En realidad sí, señores, porque las principales características de una ley, como por ejemplo la condición abstracta o general, ya no admite una perspectiva unidireccional de esta, ¿qué cosa? Condición. Por ejemplo, señores, si es que estamos hablando de una norma abstracta o general, ¿cómo es posible entender, por ejemplo, el alcance de la ley 30.364, que evidentemente tiene un objetivo de tutela a favor de la mujer, cuando en esencia no pueden existir leyes con nombre propio, ni tampoco leyes dirigidas a un colectivo específico? Y es porque ya no puede aceptarse estas condiciones, principalmente porque en la realidad social los niveles de violencia exigen la atención de medidas de protección específica para grupos vulnerables. ¿Correcto? Y eso nos permite decir el carácter atemporal de la ley también comienza a relativizarse. ¿Y por qué? Porque el propio legislador puede variar la normatividad en un periodo muy breve de tiempo. La principal referencia, señores, desde el año 2016 hasta el año 2020, no contamos 2021, vamos a darnos cuenta que han surgido como unas 18 normas que modifican el contexto del procedimiento sobre violencia familiar. 4 leyes, varios decretos supremos,
varios decretos de urgencia. Es más, el año pasado, producto de la pandemia, eventualmente estas situaciones han sido bastante representativas y evidentemente todo esto ha cambiado, ¿correcto? La temporalidad de la ley ha sido sumamente restringida y por ende estas características han sido flexibilizadas. Y la última, señores, el carácter vinculante de la ley admite muchas excepcionalidades y por tanto deja de tener la misma perspectiva. ¿Correcto? ¿Qué significa esto, señores? Que lamentablemente vamos a poder observar que la realidad material que nosotros vamos a comprender sencillamente cambia. La ley está siendo cuestionada por la realidad social y peor aún, no logra exponerse en un ámbito procesal. ¿Y cómo así? Señores, comencemos a analizar entonces cuáles han sido las condiciones que normalmente se evidenciaban en el ámbito procesal, ¿correcto? En el ámbito procesal surgía se evidenciaba una serie de variables que lamentablemente permitían indicar, ¿qué cosa? Que en el ámbito procesal, probatorio y judicial, el sistema no funcionaba. ¿Correcto? Y esto, señores, no es una condición peyorativa, no es una condición negativa, es una acreditación objetiva. ¿Correcto? Y de este modo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior, ¿correcto? Comienzan a ser, ¿qué cosa? Cuestionados. ¿Por qué? Porque al representar al Estado, no logran atender las necesidades de las víctimas de violencia familiar en el ámbito judicial, como tampoco logran visualizar la nueva comprensión de la realidad familiar que se sujeta a nuevas exigencias en el ámbito procesal, probatorio y judicial. Por lo tanto, señores, los magistrados se encuentran condicionados entre lo tradicional y las nuevas exigencias. ¿Correcto? Y este es un panorama absolutamente objetivo. No estamos indicando ninguna situación indebida ni irregular. Lamentablemente, debemos ser bastante conscientes. No solamente los jueces se han visto limitados, también la doctrina, también el propio legislador, porque a prueba de todas estas exigencias, en el ámbito de reformas normativas desde el año 2001 en adelante, se han evidenciado muy pocos cambios en el ámbito del proceso vinculado a familia, como también del ámbito penal respecto a los delitos vinculados a familia. Una cosa muy diferente es delitos contra la familia y otra muy diferente, delitos contra la persona en una perspectiva familiar, como por ejemplo violencia familiar. Son totalmente distintos, ¿correcto? Evidentemente hay una relación, pero el Estado ya no se puede dar el lujo de indicar que todo está bien, que todo es correcto y que eventualmente está trabajando para poder solucionar estos inconvenientes. Ya no es así. Esa situación crítica, esta situación caótica, nos permite decir entonces que esas situaciones que preliminarmente se habían observado en el ámbito de la sociedad, ¿correcto? Que se habían observado en el ámbito de la sociedad, exigen entender, ¿qué cosa? Que esta sociedad peruana tiene que adaptarse a, exigir en el ámbito judicial la materialización de sus derechos, porque de lo contrario no podría entender o proteger sus propios intereses, ¿correcto? Entonces, la sociedad peruana, que ha estado en constante transformación, la sociedad peruana exige una adaptación
de la normatividad y también de los métodos de evaluación de evaluación procesal y judicial en situaciones donde se analizan los derechos, las obligaciones de las partes involucradas en un conflicto familiar que se ha judicializado. ¿Correcto? Por lo tanto, esta nueva situación, esta nueva perspectiva nos permite indicar, señores, que estamos ante un nuevo panorama muy diferente a lo que tradicionalmente se había visto. ¿Correcto? Y esto porque hay un conjunto muy amplio de condiciones que han afectado a las relaciones familiares y que van desde lo económico hasta lo político y que van de lo moral hasta lo cultural y que inclusive inciden en el contexto de la libertad, por ejemplo, en el ejercicio de algunos derechos, en un nivel que desarrolla muchísimo las situaciones de malicia y temeridad procesal, como también en otros casos una situación de egoísmo puro, porque no me van a negar que hay muchísimas condiciones en las cuales las familias se quiebran, las familias se dividen, las familias se separan, especialmente por el carácter egoísta de una de las partes, que termina provocando, ¿qué cosa? Situaciones de adulterio o de infidelidad, pero que no tiene la intención eventualmente de generar, ¿qué cosa? Actos de violencia familiar. ¿Correcto? Y comenzamos a observar que hay una serie de situaciones y en este abanico de perspectivas, no todo es blanco puro, no todo es negro puro, y hay una infinidad de grises que nos permiten indicar cómo es que nos tenemos que adaptar entonces a estos nuevos cambios en el ámbito de la realidad social. ¿Cómo es posible que estas situaciones no hayan sido evaluadas por la doctrina o por el legislador? Principalmente porque la sociedad, ¿ya? La sociedad se desarrolla en un sentido que no logra ser comprendido por el legislador y por la doctrina. ¿Correcto? Y les voy a mencionar un ejemplo sumamente sencillo. Miren, señores, si nosotros revisamos el Código Penal, ojo, Código Penal, y comenzamos a leer, por favor, escuchen bien, el artículo 146, vean el sentido que dispone el legislador desde 1991. Miren, móvil de honor. Si el agente de alguno de los delitos previstos en el capítulo, que el capítulo es delitos contra el Estado civil, comete el hecho por un móvil de honor, la pena será de prestación de servicio comunitario de 20 a 30 hojas. ¿Qué significa esto? Que si una persona le cambia la identidad a su hijo por honor, correcto, por honor, sencillamente es un delito casi impune. Yo pregunto, si un varón ejecuta estas acciones y para efectos de poder evadir su responsabilidad no le pone su apellido al hijo que acaba de procrear, este hombre es un miserable. Pero si una mujer ejecuta esta situación y ha procreado el hijo con el tipo número 1, pero sabe que ese tipo número 1 de repente no es el perfil de persona con la que deseaba comprometerse o tener un hijo, y le imputa el hijo al tipo número 2, y este no se da cuenta, no ha pasado nada, porque actuó bajo un móvil de honor. Una situación totalmente ridícula, totalmente inaudita, y que nos permite entender ejemplos sumamente sencillos en nuestra realidad, como por ejemplo, que una madre tenga un hijo cuyos apellidos sean idénticos a los de ella, como si literalmente el abuelo se haya convertido en el padre. Momentito, ese hijo que vino del cielo, nació del Espíritu Santo, ¿cómo fue procreado? No se analiza. Se sigue teniendo una perspectiva como si estuviéramos literalmente en la época romana, hace 25 siglos, para seguir validando un concepto vinculado a las presunciones, con lo cual vemos que literalmente esa ley se ha quedado en el tiempo y que esa condición normativa no logra ser entendida o comprendida a una cabalidad sobre la cual se necesita, ¿qué cosa? Entender que esa ley, dentro de un derecho, dentro de un sistema jurídico, necesita ser, ¿qué cosa?
definido, adaptado, moldeado a nuevas exigencias. Con lo cual, observamos entonces, señores, que el proceso de desarrollo de nuestro contexto normativo nos permite decir, ¿y cómo es que la ley, correcto, cómo es que la ley ha sido diseñada, ha sido propuesta, ha sido desarrollada, cómo es que la ley en un contexto de derecho como institución social, correcto, ha sido definida? Y veamos, esta ley, en esencia, ¿qué cosa? Es un producto social. Por lo tanto, responde a premisas de carácter cultural, social e histórico. ¿Correcto? Y por lo tanto, esa ley evidentemente tiene que surgir de un contexto muy particular sobre la cual es importante detallar que tenemos que comprender cómo es que se ha ido exponiendo, cómo es que se ha ido desarrollando estas referencias. ¿Correcto? Entonces, veamos, señores, para poder entender y para poder desarrollar esta comprensión, nosotros tenemos que referir al proceso de evolución de la ley. Y ese proceso de evolución de la ley, ¿correcto?, tiene características y tiene condiciones muy particulares. La evolución de la ley como derecho, como producto social, responde a un contexto histórico, social y cultural sobre la cual se ha institucionalizado las siguientes fuentes del derecho. ¿Correcto? Y esta es una referencia muy particular, porque aunque parezca increíble, el derecho de familia, y vean esto, señores, el derecho de familia es sumamente tradicional, ¿correcto? El derecho de familia es sumamente tradicional y genera una condición prácticamente histórica. Y si no me creen, permítanme darles algunas referencias. Pater familias, ¿correcto? Patria potestad. Por ejemplo, tenencia. Por ejemplo, manus, que es una condición de dominio y que eventualmente el hijo, inclusive siendo menor de edad, si adquiere una condición profesional o técnica que le valide una autonomía, genera una emancipación. Es un concepto latinazgo, un término jurídico muy romano y que eventualmente lo podemos apreciar, por ejemplo, en presunciones y que eventualmente lo podemos entender en conceptos de capacidades y que eventualmente podemos comprender en la diferenciación en el concepto del matrimonio y que también podemos analizarlo en el contexto de sucesiones, donde las familias, por ejemplo, cuando tienen un causante que eventualmente puede generar una referencialidad con respecto de sus bienes en una cuestión de sucesión, va a tener que obligatoriamente, ¿qué cosa? Disponer solamente de una cuota mínima a su favor y a favor de un legatario, porque la gran mayoría, el 70%, va destinado, ¿qué cosa? A sus herederos forzosos. Y en la actualidad esa es una situación totalmente disfuncional, porque hay muchísimas personas que tienen 80, 90 años y que evidentemente tienen un hijo que tiene 60 o eventualmente 70 años, que también cuenta con una familia y que inclusive cuenta con una pensión de jubilación, que por tanto no necesita del patrimonio del ascendiente para sobrevivir. Y esa perspectiva de mantener el contexto familiar vinculado a la actuación del progenitor, del ascendiente, del patriarca, nos permite indicar entonces, señores, que la sucesión no se ha adaptado a las nuevas condiciones actuales. Peor aún, señores, estos contextos de condición en el ámbito patrimonial nos permiten decir, si nuestra sociedad tiene un modelo económico jurídico liberal, ¿cómo es posible que eventualmente el concepto de liberalidad no afecte el contexto de evaluación de las relaciones en el ámbito sucesorio? Suena contradictorio, pero para que vean que esto responde a un contexto histórico, porque principalmente, señores, la ley surge de un proceso sobre el cual la ley surge de un proceso que permite detallar que en primer término
las costumbres sociales, perdón, vamos a ponerlo así, las actividades de naturaleza social desarrollan una perspectiva simbólica de cumplimiento obligatorio y sobre la cual se perfila la identidad del colectivo. ¿Qué significa esto entonces, señores? Que surge la validez de la costumbre. Y la costumbre es un elemento que forma parte de las fuentes del derecho, que es la primera. ¿Correcto? A raíz justamente de esa costumbre, las colectividades asumen, ¿qué cosa? Unas reglas en el ámbito normativo que se institucionalizan y dan paso a los principios jurídicos. ¿Correcto? Y si no me creen, señores, veamos. El principio jurídico más importante y eventualmente más antiguo, ¿cuál es? El principio nullo pene sine ley. Sin ley no hay sanción. Y ese es un elemento sumamente importante para poder comprender cómo es que nuestro sistema jurídico ha ido implementándose, cómo es que nuestro sistema jurídico ha ido adquiriendo su nomen juris, su denominación, pero también, ¿qué cosa? Su proyección. Una situación que, por cierto, en el ámbito del derecho de familia no suele ser analizado porque usualmente creen que todo se relaciona a un contexto de matrimonio y a un contexto de relaciones en un ámbito de una pareja y el resto no existe. ¿Correcto? El resto no existe. Y eso es cierto. Entonces, la doctrina asume que, por ejemplo, solamente en situaciones donde hay una pareja puede existir violencia familiar. Y por eso es que niega eventualmente situaciones en las cuales una pareja de lesbianas que desarrollan violencia familiar condicione, ¿qué cosa? Una situación que pueda ser punible, sancionable o eventualmente evaluada en un ámbito judicial. Lo niegan. ¿Correcto? Y estas referencias en las cuales la costumbre desarrolla principios jurídicos permite detallar, entonces, señores, que el Estado asume para sí mismo el valor de la costumbre y de los principios jurídicos al momento de formular la ley, ¿correcto? En base a su jus imperium por delegación de poderes de la comunidad por una condición de contrato social. Un contrato social que es desarrollado primero por Hobbes con el Leviatán y luego por Locke en función de la teoría contractualista, ¿correcto? No vamos a hablar de Rousseau porque en realidad Rousseau es un piratero que tomó las ideas de Locke y las desarrolló y que lamentablemente casi la mayoría de los constitucionalistas asumen como si él fuera el creador, cuando en realidad desconocen, evidentemente porque no saben el inglés, porque desconocen los alcances de los aportes de Kant, de Hobbes, de Spinoza, eventualmente de otros filósofos europeos que son mucho más importantes que los ilustrados franceses. ¿Correcto? Y aunque parezca increíble, en esta condición en la cual la ley va institucionalizándose a través de fuentes del derecho, surge la cuarta. ¿Y por qué? Porque el Estado debe garantizar el mejor servicio público que al ciudadano. ¿Y cuál es el mejor servicio público? Señores, el acceso a la justicia, y que forma finalmente parte de la jurisprudencia. Estos cuatro elementos, señores, resultan tan significativos que nos permiten indicar que la ley, adquiere una visión individual cuando la interpreta o aplica un magistrado. Evidentemente, juez, conforme las reglas del 138 y 139 de la Constitución. ¿Correcto? Entonces, vean que ese contexto que estamos detallando, evidentemente va a incidir ¿dónde? En la percepción, en la evaluación, ¿qué cosa? Del sistema jurídico. ¿Correcto?
Por lo tanto, véase por favor que esa perspectiva que nosotros tenemos que comprender y que tenemos que desarrollar, nos permite indicar entonces, señores, que el contexto de la ley, el contexto del derecho, tiene que ser evaluado en función, ¿qué cosa? Del desarrollo del sistema jurídico, ¿correcto? Entonces, el derecho de familia forma parte de la ley y del derecho, pero que evidentemente necesita ser, ¿qué cosa? Vinculado positivamente para la creación, ¿qué cosa? Del sistema jurídico, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque esta perspectiva nos va a permitir indicar, ¿qué cosa? Que se necesita comprender la verdadera dimensión del sistema jurídico. ¿Correcto? Ese sistema jurídico que es sumamente significativo no es cualquier cosa, señores. ¿Y por qué no va a ser cualquier cosa? Porque sencillamente la sociedad va a tener la perspectiva de poder, ¿qué cosa? Evaluar la sociedad, evalúa el rol del Estado a efectos de mantener su legitimidad o eventualmente exigir una reforma que le permita acceder a sus derechos. ¿Correcto? Esto, señores, es una premisa que permitió inclusive el desarrollo de la Revolución Francesa, ¿correcto? En la época en la cual se pasaba de la edad moderna a la edad contemporánea. ¿Y por qué? Porque ese concepto de legitimidad del Estado resulta sumamente importante porque todo esto tiene que vincularse a través de una ley. ¿Y cómo es que entonces esa ley necesita ser evaluada, necesita ser comprendida? Evidentemente, estudiando qué cosa? El proceso de desarrollo del sistema jurídico. Y es un sistema sumamente complejo, muy temporal, muy histórico, que permite detallar, señores, algunas condiciones muy particulares. Y la principal de ellas es por su nomen juris, ¿correcto? Y por eso es que es importante el análisis de Roma. En Roma es importante porque la ley asume un poder en el Estado y por tanto controla a quien ejerza el poder, ¿correcto? A ver, la ley asume un rol en el Estado muy importante y por tanto controla a quien ejerza el poder. Esto es un elemento sumamente referencial, principalmente porque vamos a considerar, ¿qué cosa? Que la ley supera el valor del rey, emperador o monarca y que la ley inclusive regula las condiciones de una institución como el Estado, como también de la sociedad y como también de las personas. Pero es muy importante porque en Roma se generan las principales instituciones del derecho de familia. Y esto es una verdad objetiva, señores. Muy pocas instituciones se han podido adoptar, se han podido adaptar o eventualmente han constituido un aporte significativo al derecho de familia. ¿Correcto? Por ejemplo, del derecho musulmán, que es lo que el actual sistema jurídico ha desarrollado y ha expuesto de una manera notable, el concepto de divorcio. ¿Qué es lo que aportó el sistema jurídico andino? Señores, el concepto de convivencia, porque en el mundo occidental convivencia y concubinato son totalmente distintos. Y es un error garrafal el que muchos abogados, muchos jueces, inclusive muchos doctrinarios, asuman como equivalente, cuando en realidad no es así. ¿Correcto? La convivencia es un aporte del mundo andino y es totalmente diferente al modelo europeo que establecía relaciones paralelas entre una familia estable y eventualmente, ¿qué cosa? La pareja de un hombre casado que podía tener, ¿qué cosa? Una familia paralela, ¿correcto? Ojo, no aprobada por la ley, no aprobado por el Estado, pero sí aceptado socialmente, ¿correcto? Entonces, son elementos muy referenciales porque además inclusive las denominaciones del derecho de familia de la actualidad provienen de Roma. Me lo va a negar, ¿correcto? Esto nos permite detallar en segundo lugar, ¿qué cosa?
nuestro segundo nomen juris en el ámbito de nuestro sistema jurídico, que es, ¿qué cosa? Germánico, ¿correcto? Y el aporte del derecho germánico, el aporte de muchas tribus germánicas al desarrollo del derecho, tal como lo conocemos, como es porque logran institucionalizar el concepto de igualdad y el concepto de prueba. ¿Correcto? Son elementos referenciales muy importantes, pero que de alguna manera generan una condición superlativa, ¿correcto? El concepto de varón y mujer en términos equivalentes es un típico aporte del derecho germánico, y el manejo de la prueba, que ya existía en el mundo romano tradicional, en el mundo romano de Occidente, como también en el mundo romano de Oriente, no era tan significativo, no era tan importante. Muy diferente es, ¿qué cosa? Al contexto desarrollado por los germanos, ¿correcto? El nivel de abstracción que tenían los germanos evidentemente fue desarrollado luego por las comunidades vikingas casi 15 siglos después, y por eso es que en el mundo nórdico, varón y mujer son sujetos de derechos casi en términos equivalentes. Muy diferente a lo que sucede en el resto de Europa, donde el varón y la mujer siempre han tenido diferencias materiales que subsisten hasta la actualidad. ¿Correcto? Los niveles de machismo que nosotros tenemos en la sociedad peruana provienen de un valor cultural y de un valor social a, impuesto por los países latinos, Italia, España, Francia, porque esencialmente el valor excluyente de la ley y el acceso al poder restringía la participación de las mujeres. Por lo tanto, eso es un elemento que debe ser detallado porque es significativo, ¿correcto? Y bien, en esta perspectiva, entonces, señores, el tercer nomen juris de nuestro sistema jurídico es aportado, ¿qué cosa? Por el derecho canónico. Y ustedes podrán decir un momentito, ¿y qué tiene que ver la Iglesia Católica? Bueno, pues a la caída de Roma con el imperio, bueno, con las tribus germánicas, surge un vacío de poder. Ya no hay Estado, ya no hay una condición en la cual el Estado pueda asumir, ¿qué cosa? La creación de la ley. Y eso es un elemento sumamente importante, muy significativo, porque permite indicar, si ya no hay Estado, ¿quién entonces emite las leyes que tienen un valor significativo muy importante? Es porque van a surgir dos grandes, ¿qué cosa? Momentos históricos, ¿correcto? La Baja Edad Media, que evidentemente es a la caída de Roma y hasta el origen del Renacimiento, sobre la cual la Iglesia Católica asume y genera una condición a favor de la ley, aplicándole el concepto de dogma. Por eso que nuestro sistema jurídico es dogmático, ¿correcto? Esa es una referencia muy significativa, esa es una referencia evidentemente muy importante para lo que significa la materialización del derecho como una institución social. El concepto de dogma. Por eso que tenemos el concepto de dogmática. Por eso es que tenemos, ¿qué cosa? La valoración de la exégesis, que es la interpretación literal de la ley. Y por eso que es muy importante entender estos elementos, porque se complementa con el aporte en la alta Edad Media, cuando Santo Tomás fundamenta la teoría de los derechos naturales, siguiendo los postulados filosóficos de Sócrates y de Aristóteles. ¿Correcto? Sobre esta base, el hombre es un elemento totalmente independiente a la naturaleza, y por lo tanto tiene un valor muy, muy significativo para Dios. Y por lo tanto, como es muy importante para Dios, es importante también para el resto de los ciudadanos, para el resto de las personas, y por lo tanto no puede ser tratado de forma, ¿qué cosa? Irracional. Y si se le va a juzgar, tiene que ser juzgado bajo las reglas de un procedimiento que sea válido para los ojos de Dios. Ese es un valor significativo. Y comenzamos a generar, ¿qué cosa? Un debido proceso, un inicio del debido proceso
Y fíjense en los años, ¿ah? Esto no es una cuestión actual, esto es una cuestión que surge, ¿qué cosa? Para el 1100 en adelante, ¿correcto? Y esto es muy significativo porque además permite indicar, ¿qué cosa? Que esa condición de ser, esa condición de ser humano que busca su felicidad, ojo, felicidad en ese momento y felicidad que evoluciona literalmente hasta el siglo XX para convertirse a partir de 1948 en el concepto de dignidad, ¿correcto? Por lo tanto, el derecho canónico asume dos grandes reglas muy importantes para el ámbito de nuestro sistema jurídico. Y esto se complementa, ¿qué cosa? Con el cuarto elemento. ¿Qué cosa? Es el derecho francés, ¿correcto? Por lo tanto, nuestro sistema jurídico, que es romano-germánico canónico francés, adquiere una denominación muy significativa. Y vean, por favor, señores, los conceptos a nivel de instituciones, a nivel de figuras conceptuales, son de la época, ¿qué cosa? Romana y germánica, y por lo tanto el derecho sustantivo proviene de ahí. No solamente en el ámbito del derecho de familia, también en el ámbito del derecho civil, no solamente en el ámbito del derecho penal, sino también, ¿qué cosa? Desde el ámbito de la perspectiva del derecho público, porque hasta el surgimiento del derecho francés solo existían dos modelos jurídicos importantes. El elemento civil, que era el derecho civil, y francés todavía, y el derecho público, que en realidad era el derecho penal. Correcto, no existía ni el derecho constitucional, ni el derecho laboral, ni todas las otras figuras. Solamente habían dos. Un elemento privado, que era el derecho civil, y otro, un elemento público sobre el cual se tenía que garantizar la participación, ¿qué cosa? Del Estado ante los ciudadanos. Correcto. En cambio, en el ámbito del derecho civil francés, Jean Domat constituye lo que muchísimo tiempo después materializó Kelsen con respecto, ¿qué cosa? De una estructura piramidal que finalmente fue acuñada por Merkel, el discípulo de Kelsen, para poder comprender lo que todo el mundo le llama pirámide de Kelsen. Señores, si ustedes alguna vez escuchan que alguien diga pirámide de Kelsen, por favor, renuncien a esa capacitación. Si están escuchando una conferencia, salgan de esa conferencia porque esa persona les está engañando. Kelsen en su vida ha hablado de una pirámide y peor aún, una pirámide con su denominación. Él inclusive en el último libro, él indica que Merkel es el verdadero creador de qué cosa, de una figura piramidal estratificada en función, ¿qué cosa? Del aporte de Jan Domat para poder considerar la validez de unas normas sobre otras normas. ¿Y cuál es ese criterio para poder ponderar una norma sobre otra norma? Su origen en el ámbito de las fuentes del derecho. Y por eso es que en los títulos preliminares de casi todos los códigos en el mundo, primero van los principios, que por lo general son título preliminar, y luego van las normas. Esto, ¿por qué es importante para poder comprender el contexto del derecho de familia, señores? Porque el derecho de familia se ha quedado en el tiempo. Ha sido asumido de una manera que no logra entender qué cosa, algunas condiciones sobre las cuales esta institución y esta situación de referencia debe ser, ¿qué cosa? Modificada. Y por eso es que vamos a entender, ¿qué cosa? Que las instituciones, a ver, vamos a ponerlas por acá. Vean, las instituciones vinculadas al sistema jurídico y que finalmente van a provocar una configuración de la ley en el ámbito del derecho de familia, ¿correcto? Va a tener que ser estructurado nuevamente. Derecho de familia, y por este lado vamos a hablar, ¿qué cosa? De sistema jurídico nacional. ¿Y por qué? Porque evidentemente también va a surgir, ¿qué cosa? Un sistema que va a ser vinculante, ¿correcto? Un sistema normativo a nivel internacional que es vinculante en principio por las reglas de los derechos naturales, ¿correcto? La presencia, la condición de los derechos humanos, ¿correcto? Es el objetivo que debería tener, ¿qué cosa? Todo Estado de Derecho democrático y social, ¿correcto?
tanto, estos elementos que se van complementando nos permiten decir, ¿y por qué es que entonces este derecho de familia no ha logrado adaptar, qué cosa? Los valores que tradicionalmente la ley indicaba. La ley que estaba contenida, ¿qué cosa? En el Código Civil de 1984, ¿correcto? ¿Por qué es que entonces esta famosa norma en el Código Civil resulta disfuncional? Porque, señores, si fuera funcional, en el sistema judicial anualmente no tendríamos 5 millones de expedientes, de los cuales literalmente 3 forman parte o son derivados de conflictos familiares. 3 de 5 millones de expedientes que se presentan anualmente provienen de un contexto familiar y que no es comprendido en función, ¿qué cosa? A lo detallado en la legislación. Estos señores debe exigir una reinterpretación, porque al final de cuentas, no solamente tenemos que hablar de un derecho de familia, también tenemos que comprender que ese derecho de familia forma parte de un contexto de legislación civil que no ha tomado en cuenta, ¿qué cosa? La disfuncionalidad de su propio contenido, ¿correcto? La legislación civil se ha quedado limitada, se ha quedado sumamente condicionada a esta perspectiva condicional y por tanto también se ha visto afectada ¿quién? La Constitución en el Perú, ¿correcto? Y si no me creen, por favor, les invito a leer el artículo, vean, el artículo 4 de la Constitución, cuando habla de la tutela de la familia e inclusive de la promoción del matrimonio. Señores, la gran mayoría de tratadistas peruanos en el ámbito del derecho civil y del derecho de familia indican y pregonan que el Estado tiene por obligación proteger a la familia. Y viene un gran detalle. Señores, si se interpreta correctamente la Constitución, comienza con el artículo primero en el cual defiende a la persona, no a la familia. ¿Correcto? No estoy diciendo que se rechace a la familia, no estoy diciendo que la familia no sea protegida, estoy indicando que primero se protege a la persona y luego, ¿qué cosa? A la persona en un contexto familiar. Por eso es que se justifica la legislación en el ámbito del derecho, en el ámbito de violencia familiar, porque primero se debe proteger a la persona, porque esencialmente se tiene que proteger tanto su dignidad como también, ¿qué cosa? Su condición física y su integridad. Por eso es que surgen condiciones en las cuales se promueve la tutela de víctimas, en particular con medidas de protección. Evidentemente, a través de una simbología, porque las medidas de protección no sirven para nada, ¿correcto? Y quien me diga que sí sirve, evidentemente no conoce más allá de la aplicabilidad de una resolución en un contexto de familia en el cual las partes no asumen ese documento como si fuera vinculante para ellos. No lo toman en cuenta. Por eso es que el número de víctimas en el ámbito de feminicidios y de violencia familiar que tienen medidas de protección es sumamente elevado. Las personas que están en un contexto de violencia familiar no les importa estas situaciones de violencia y por eso es que es sumamente importante entender que si todo esto está fracasando y la ley está siendo condicionada, es porque evidentemente, ¿qué cosa? Tenemos una sociedad en la cual los problemas, las situaciones que van a ser muy elocuentes, ¿ya? La sociedad peruana desarrolla criterios sumamente condicionales en contra de esta legislación, ¿correcto? Y comencemos a exponer algunas de ellas. Por ejemplo, señores, en el ámbito de la interpretación de nuevos derechos, las realidades familiares han provocado que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial a través de la Corte Suprema amplíen el panorama de evaluación de las relaciones familiares, ¿qué cosa? Sobre todo disfuncionales, para poder proteger nuevas figuras. De este modo, se ha protegido a la familia ensamblada a través del caso Reinaldo Scholz en el año 2006, a la familia, al vínculo familiar
en el caso Tudela Van Brugel del año 2008, a favor de su progenitor, y también se ha protegido, ¿qué cosa? Se ha tutelado los derechos de las familias donde se registra un hijo no biológico. Esto es la tutela de los derechos del hijo de la pareja de uno, ¿correcto? Y esto es muy importante, porque al final de cuentas se asume una condición en la cual la nueva figura familiar tiene que ser evaluada en una dimensión totalmente particular, en una dimensión progresiva y en una dimensión sobre la cual tenga que comprenderse, ¿qué cosa? El verdadero nivel, el verdadero alcance de las relaciones familiares en el ámbito afectivo, ¿correcto? Por lo tanto, véase que son los órganos jurisdiccionales nacionales los que han estado propiciando estas reformas. Y esto también nos ha permitido detallar, ¿qué cosa? Que en el año 2008, en el Perú, se planteó la ley de tenencia compartida. Yo soy el autor de esa ley, ¿correcto? Pero ningún juez le aplica. Principalmente, ¿por qué? ¿Por qué esta norma es importante? Porque en 25 siglos garantizó la igualdad plena entre progenitores, ¿correcto? Si ustedes tienen un código civil publicado entre 1984 y 1990, se van a poder dar cuenta que los primeros textos indicaban que en caso de una separación o un divorcio, la tenencia y la patria potestad, que eran totalmente idénticas, las tenía la madre, sin importar expresión de causa. Por ejemplo, la madre, si se había separado del marido por intentar matarlo, se quedaba con los hijos, ¿correcto? De igual manera, el manejo de la liquidación de las sociedades gananciales adquiere esa perspectiva principalmente porque el Código Civil es sumamente machista. El Código Civil es sumamente contrario a los intereses de las mujeres, ¿correcto? Por eso es que asumía hasta el año 2018, ¿qué cosa? Una condición peyorativa en el ámbito de la determinación de la presunción de paternidad, ¿correcto? No importaba. Recuérdese que hoy eso ha sido cambiado por el decreto legislativo 13777, sobre la cual se detalla que la mujer casada puede indicar que el hijo no es del marido, pero tiene defectos también esta norma, principalmente porque no se logra, ¿qué cosa? Atender las necesidades de un grupo para desatender las necesidades de otro grupo, ¿correcto? Porque en esta reforma se olvidaron de garantizar los derechos de quien no está presente, pero que así ha sido, ¿qué cosa? Concebido y finalmente ha nacido. Los hijos. En este sentido, la mujer casada puede indicar que efectivamente ha procreado un hijo y que ha parido un hijo que no es de su marido, pero un momento, ¿y este hijo de quién es? No, a la ley no le importa. Y a la ley tampoco le importa que eventualmente esta situación no produzca un divorcio. Por lo tanto, a la ley muy poco le interesa qué cosa, el contexto de la seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones familiares. Por lo tanto, si el mismo Estado no comprende el verdadero alcance de una ley de tenencia compartida, y peor aún, los jueces no entienden que esta ley de tenencia compartida garantiza la igualdad de los padres para evitar que estos se peleen a efectos de tener, ¿qué cosa? A los hijos como un trofeo de guerra, ¿correcto? Está muy mal. ¿Y los jueces qué dicen? No, es que hay violencia familiar y por tanto no se puede asignar tenencia compartida. No se dan cuenta que en el tiempo las relaciones familiares pueden cambiar. Normalmente se apaciguan y se genera una situación en la cual las partes mismas dejan de tener niveles de contradicción o niveles de oposición radicales. Con el tiempo va prosperando una relación no amigable, no cordial, pero al menos una relación diferente a la del conflicto. Y más aún cuando los hijos asumen una mayoría de edad. Por lo tanto, si están pensando que el conflicto dura toda la vida, se equivocan. Y ahí se dan cuenta cómo es que el legislador y cómo es que la doctrina peruana siguen pensando que vivimos en 1984. En particular, porque a los hijos, al tener mayoría de edad, ya no necesitan un nivel de tutela o de vinculación jurídica con el progenitor, porque esta situación se hace de modo directo, ¿correcto? Por lo tanto, vean que esta sociedad peruana va transformándose y también va adaptándose a nuevas exigencias, a nuevas situaciones sobre las cuales, por ejemplo, vamos a poder observar el rol que ha generado la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el ámbito de la evaluación de conflictos familiares judicializados en los países latinoamericanos, ¿correcto? Y vean, señores, que vamos a detallar algunas referencias que van a ser sumamente importantes. Por ejemplo, en el año 2011 se desarrolló el caso Hellman versus Uruguay. Un caso significativo, por ejemplo, para detallar qué cosa, el desarrollo, se evaluó el desarrollo de la identidad dinámica. ¿Qué significa esto, señores? Que eventualmente si un niño vive en un ambiente totalmente diferente al que le correspondía por condiciones legales o biológicas y eventualmente la identidad logra adaptarse a esta nueva situación, el sistema judicial le tiene que reconocer qué cosa, esa situación, esa referencia, y eso pasó con un conflicto muy importante en el ámbito de conflictos familiares, cuando en Argentina, durante la época del golpe de Estado de Videla en los años 70, se generó la sustracción de menores y que fueron derivados a otros países de la región latinoamericana a efectos de poder criar a estos hijos de aquellos padres que habían sido asesinados por tener una tendencia socialista o comunista, ¿correcto? Esto terminó provocando, ¿qué cosa? Que muchísimos abuelos procuren defender los intereses y derechos de sus nietos buscándolos. Pero cuando ya los ubicaron, lamentablemente, ya había pasado tanto tiempo que en el caso específico de Hellman ya se trataba de una nieta que era adulta y que tenía más de 30 años y que por lo tanto cuando reconoció que su abuela biológica la buscaba, recién se dio cuenta que formaba parte de un hogar, de un ambiente que no le correspondía y que por tanto, evidentemente cambió una perspectiva de vida. Y a pesar de todo lo evidenciado, no quiso regresar con la abuela biológica porque ya tenía una vida hecha con la familia que literalmente la había criado, ¿correcto? Esto también va a ser muy significativo, por ejemplo, cuando analicemos el caso del año 2012, por ejemplo, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, en la cual se evaluó el alcance de la progenie y el uso de tratamiento de reproducción asistida, ¿correcto? También en el mismo año el caso Forneron e hija versus Argentina, en la cual se tuteló el vínculo familiar. Y este caso es sumamente importante porque tiene un antecedente peruano. El caso es caso Reinaldo Scholz, familia ensamblada en el Perú. ¿Correcto? Un caso que se resolvió en el Tribunal Constitucional que terminó, ¿qué cosa? Reconociendo los derechos de Reinaldo Scholz sobre los hijos de su esposa. ¿Correcto? Que evidentemente había sido procreado por el primer marido de su esposa. Entonces, estas referencias también se pueden complementar, por ejemplo, con el caso Vélez Restrepo versus Colombia del año 2012, en la cual se tutelaron derechos de las niñas, como también eventualmente podemos analizar qué cosa, el caso Atala Rifo versus Chile, en el cual se reconoció el derecho de género, en este caso de una señora lesbiana, con respecto del derecho de familia. Chile, hasta ese contexto, hasta el año 2012, había detallado qué cosa, que las referencias de naturaleza familiar, correcto, eran significativas para efectos de determinar la tenencia. Por lo tanto, una mujer lesbiana que además era jueza, no podía tener
la tenencia de sus 3 hijas. Y cuando la Corte Interamericana determinó el fallo, ya las 3 hijas ya eran mayores de edad. ¿Correcto? Lo importante entonces es el contexto de que no puede limitarse la condición paterna, la condición materna, por causas que no estén vinculadas a la relación con los hijos. Un factor que permite detallar, por ejemplo, el caso Pacheco Tineo, ¿correcto? Versus Bolivia, para proteger a los hijos en situaciones de migración, al menos informales. Por ejemplo, en el caso Duque versus Colombia del año 2016, ¿correcto? En el cual se protegió, por ejemplo, a la familia, ¿qué cosa? Homosexual. Duque y su esposo eran personas que podían acceder a la tutela de sus derechos. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones nos damos cuenta que el contexto del derecho de familia en el ámbito internacional va a ser sumamente importante cuando veamos, por ejemplo, el último caso, el caso Ramírez Escobar versus Guatemala. Una realidad sumamente grave en la cual se generó la disparidad en el cual ya nos permite decir, si esta situación de cambio en la perspectiva del derecho de familia es tan significativa, porque ya vemos que hay una obligación en el ámbito internacional, cuando ya vemos que nuestra propia jurisprudencia ha estado cambiando, ha estado transformándose, ha estado detallando una nueva realidad, entonces tenemos que comprender qué cosa, que tenemos que adaptarnos a una nueva condición sobre la cual tenemos que generar la perspectiva de desarrollo para poder entender y actualizar el derecho de familia. ¿Correcto? Y para poder entender ese contexto sumamente complejo en el cual se desarrolla este derecho de familia, ¿correcto? En la cual se desarrolla ese derecho de familia, tenemos que observar qué cosa, que este derecho de familia forma parte de una serie de elementos y que eventualmente deben ser analizados con una dimensión totalmente distinta, ¿correcto? Y por eso es que vamos a entender que este derecho de familia se va a vincular, ¿qué cosa? Con un contexto civil, ¿correcto? ¿Correcto? Con un contexto civil. ¿Por qué? Porque este derecho civil va a generar, ¿qué cosa? Algunas condiciones muy importantes para el derecho de familia, como por ejemplo el concepto de capacidad, como por ejemplo el concepto de persona, como por ejemplo el alcance de lo que implica las responsabilidades, tanto morales como civiles, ¿correcto? Porque son totalmente distintas. Y sobre esta base también va a ser importante analizar que en el ámbito del derecho civil vamos a poder tener que ver qué cosa, un contexto patrimonial, como también qué cosa, un contexto derivado de daños o responsabilidad, como también un contexto vinculado qué cosa, al ámbito registral. Y sobre esta base también tener que ver un contexto vinculado al derecho internacional público, ¿correcto? Por ejemplo, en el ámbito de las migraciones de personas, como también un contexto vinculado, ¿qué cosa? A la generación de contratos o al ámbito eventualmente, ¿qué cosa? De la determinación de los alcances de un acto jurídico.
¿correcto? Y por ejemplo, ¿por qué va a ser importante entender estas referencias? Por ejemplo, para determinar el alcance de un contrato de vientre de maternidad subrogada o eventualmente la generación, ¿qué cosa? De donaciones de cigotos o eventualmente de espermatozoides o de óvulos que nos permitan indicar cómo es que tenemos que comprender estas realidades o estos alcances, solamente desde la perspectiva del derecho civil, ¿correcto? Pero un momento, esas perspectivas del derecho civil también tienen que ser, ¿qué cosa? Evaluadas y comprendidas desde una perspectiva en la cual analicemos un alcance bastante significativo de qué? Del ámbito procesal civil. ¿Correcto? Y esto va a ser muy importante porque cuando tengamos que analizar el contexto procesal civil, ¿correcto? Vamos a cambiarle de color. Cuando tengamos que analizar el ámbito del derecho procesal civil, evidentemente tenemos que comprender qué cosa, el manejo y el análisis de cómo se analizan las pruebas en el trámite de un proceso judicial. Sobre esta base, la evaluación de la diligencia, de la oportunidad, del alcance de una prueba o de la incidencia con respecto del resultado de la evaluación del juez, nos permite indicar, caray, el derecho probatorio no es evaluado en la misma dimensión en el ámbito de relaciones familiares, como por ejemplo si es evaluado en el ámbito de un proceso penal. Una referencia legalmente cuestionable, porque por ejemplo, si nosotros evaluamos una pericia a nivel de necrología, en la cual se acredita evidentemente un muerto, un occiso, en una sala de evaluación de los peritos de criminalística, podríamos encontrar qué cosa, que ese informe final resultaría inaceptable si es que nos indica cómo es que llegó a estar muerto ese individuo. Si es que no se dice cómo fue asesinado y eventualmente se considera, bueno, es que murió, punto. No, 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 tiene que decirme por qué. O si fue por un arma de fuego, si por un arma punzocortante, ¿dónde es que fue afectado? ¿Dónde se generó la herida que terminó finalmente provocando una condición fatal? Eso en el ámbito del derecho de familia no se genera. Y les voy a dar alguna evidencia. Señores, si es que ustedes creen que las pruebas en el ámbito de un contexto familiar son analizadas con la misma diligencia, permítanme decirles entonces, señores, solamente para efectos de contradicción, pregunta, ¿cómo se genera una medida de protección ante un hecho de violencia familiar? Solamente observen esa referencia y se van a dar cuenta que el análisis de la prueba para la generación de una medida de protección literalmente responde a una elucubración entre quien plantea ser víctima y el juez. No hay elemento procesal probatorio que eventualmente sea objetivo. No lo hay. Por eso es que el sistema judicial está fracasando porque literalmente todos estos procesos abortan en una perspectiva de evaluación en el ámbito fiscal. Y esto, señores, no es una condición negativa del derecho de familia o eventualmente de la evaluación de la perspectiva de género o de violencia familiar. No, es porque sencillamente el procedimiento es disfuncional. Y si ese procedimiento es disfuncional, el proceso está mal. Y si el proceso está mal, evidentemente las consecuencias van a ser negativas. Y por eso es que no se brinda una tutela efectiva en el ámbito del derecho procesal civil. Por eso es que las partes asumen, ¿qué cosa? Un criterio absolutamente, ¿qué cosa? Malicioso. Las partes asumen una condición litigiosa en extremo, principalmente porque están motivados por factores subjetivos. Y esto siempre se me es criticado, siempre me critican por esto. Pero yo les pregunto, señores, el conflicto familiar
es eminentemente subjetivo. Por tanto, es especulativo. Señores, y voy a dar un ejemplo sumamente sencillo. Un adulterio no siempre genera una separación. Peor aún, el nacimiento de un hijo extramatrimonial no siempre va a provocar ¿qué cosa? El divorcio. ¿Quieren un ejemplo? En el año 2006, Alan García presentó al hijo extramatrimonial indicando que lo había concebido con una mujer de altas cualidades al costado de su mujer. Y su mujer aceptó todo eso. No le importó. Y al final de cuentas, ese señor vivió con sus dos parejas en cada lado del Palacio de Gobierno. ¿Alguien se quejó? ¿Alguien cuestionó? ¿Alguien indicó que eventualmente esto era inmoral? No, a nadie le importó. Ahí se dan cuenta que el contexto del ámbito legal es totalmente disfuncional. Y esto se evidencia en el ámbito procesal civil porque la sobrecarga procesal es objetiva. Y por ello es que planteamos el derecho procesal de familia, porque al final de cuentas, toda esta realidad nos permite entonces indicar, señores, nos permite indicar una referencia que debe ser entendida en una real dimensión. ¿Por qué? Porque esa situación, señores, nosotros la tenemos que entender desde una perspectiva, ¿qué cosa? Eso lo tenemos que analizar desde una perspectiva absolutamente, ¿qué cosa? Vinculada al derecho internacional, ¿correcto? Y van a surgir dos elementos muy significativos. Uno de ellos está vinculado, caray, uno de ellos está sumamente vinculado a una perspectiva de los derechos humanos, ¿correcto? Una perspectiva está vinculada a los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, que son otra cosa totalmente distinta, y finalmente por eso es que tenemos muchísimos tratados internacionales que tienen una vinculación con la ley en el ámbito de familia. Por ejemplo, señores, 1969, CEDAW, 1989, la Convención de Derechos del Niño y del Adolescente. Luego tenemos en el año 2006 el Tratado Internacional sobre Discapacidad, Convención sobre Discapacidad, sobre la migración, sobre la protección de los adultos mayores. Y comenzamos a observar, caray, que todo ese contexto normativo internacional, evidentemente, ¿qué cosa? Va a incidir en la realidad civil de nuestro país. Y por eso es que el último elemento resulta ser, ¿qué cosa? El elemento valorativo a nivel del derecho constitucional. Y es el derecho constitucional el que va a provocar, ¿qué cosa? Que este derecho de familia tenga que ser interpretado bajo una condición totalmente diferente, porque de este modo, mire, de este modo se va a plantear una constitucionalización del derecho de familia. ¿Correcto? Y eso va a ser sumamente importante porque sobre esta base, señores, el derecho constitucional incide en la evaluación del derecho civil y lo transforma y adapta a las nuevas necesidades de la sociedad peruana. ¿Correcto? ¿En función a qué? A todo lo que hemos expuesto. Y por eso es que el análisis del derecho constitucional resultan sumamente importantes en diferentes aspectos. Primero, porque vincula al Estado a la protección de, vean señores, primero, la persona. B, respecto del concebido, porque tiene un proyecto de vida. C, respecto de las familias matrimoniales, porque tenemos que considerarlas así. Y finalmente a otros tipos de familias.
Y finalmente también, ¿qué cosa? A otras perspectivas de relaciones familiares. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de Susel Paredes y su señora. Porque, por ejemplo, el caso de Oscar Ugarteche con su pareja, que es otro varón, necesitan ser tutelados, porque ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016 ya se habían tutelado estos derechos. Por lo tanto, ¿cómo es que un órgano jurisdiccional como el Tribunal Constitucional llega a desconocer estas cuestiones? En 4 años probablemente venga una sentencia de la Corte Interamericana que termine diciendo, miren, cómo estos magistrados del Tribunal Constitucional han actuado tan mal, han interpretado tan mal, y que por último ni siquiera han podido comprender el proceso pro homine a favor de sujetos que plantean qué cosa, un reconocimiento que es absolutamente válido, porque además en donde se casaron era totalmente legal, y donde querían aplicar ese matrimonio era por exequatur en el Perú, y en el Perú el exequatur que reconoce una sentencia judicial emitida en otro país, tiene que ser aplicado. Por lo tanto, no existen elementos de fisura que pudieran proteger o eventualmente cautelar el argumento que han expuesto 4 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo pensamiento evidentemente parece del siglo XII. Y por eso es que normalmente se asume que el derecho de familia es sumamente medieval, es sumamente disfuncional, porque no logra comprender, no logra entender este concepto de variaciones sobre las cuales el Estado debe generar, ¿qué cosa? El Estado debe reformar la legislación para así adaptarla a las nuevas necesidades de la sociedad peruana a través de las diferentes expresiones en las cuales se desarrollan las relaciones interpersonales. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces, señores, se tiene que entender que el Estado peruano primero debe proteger ¿qué cosa? Primero se protege a la persona y luego a la familia. Y ojo, no a la familia como institución, sino al conjunto de personas unidas por un vínculo familiar. Y esa es la gran referencia, y por eso es que normalmente hablamos de un proceso de constitucionalización del derecho de familia que nos permite indicar. ¿Y cómo logramos esta complementariedad de todos estos elementos? Señores, esto solo se logra a través, ¿qué cosa? Del derecho procesal de familia. Y por tanto, ahí es donde surge la necesidad de poder aplicar, ¿qué cosa? El derecho procesal de familia. ¿Y por qué va a ser muy significativo esto, señores? Porque al final de cuentas, esta realidad en el ámbito del derecho procesal de familia nos va a permitir focalizar, nos va a permitir entender qué cosa, que esta realidad tiene que ser entendida en una dimensión totalmente distinta a efectos de poder garantizar qué cosa, una nueva realidad. Y surge, por tanto, una cúspide que logra amalgamar, que logra unificar todos los diferentes estratos en el ámbito de términos jurídicos, instituciones jurídicas y procedimientos en una nueva institución, en una nueva teoría que ha tenido ya recientemente un respaldo a nivel de la teoría, ¿correcto? Por lo tanto, véase que ese derecho procesal de familia nos va a permitir detallar, ¿qué cosa? Algunas referencias muy importantes. Este derecho de familia va a ser tan significativo que en esencia va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que el juez tenga una mayor participación en el trámite del proceso, ¿correcto? En el trámite del proceso, y así pueda adaptar dos perspectivas totalmente diferentes, ¿correcto? La primera de ellas es la perspectiva de la parte 1, la parte procesal 1, y finalmente también la comprensión, ¿qué cosa? De la evaluación normativa que tiene que aplicar el juez, ¿correcto? En este sentido, véase que eventualmente el juez va a tener ¿qué cosa? Que adaptar una decisión, va a tener que adaptar una decisión a nuevos formatos de evaluación sobre los cuales se va a poder decidir de forma eficiente, ¿qué cosa? La tutela de derechos en una realidad. Y que por lo tanto, la evaluación va a exigir la implementación de un conjunto totalmente distinto y diferente
de normas que eventualmente requieren ser interpretadas en forma totalmente distinta, ¿correcto? Entonces, veamos, ¿qué es lo que va a tener que hacer el juez? El juez va a tener que interponerse entre dos partes procesales, ¿correcto? Parte procesal 1 y parte procesal 2, sobre las cuales se tienen que analizar qué cosa, intereses, derechos y también una condición subjetiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no todos van a actuar en igualdad de condiciones o eventualmente en igualdad de referencias en el ámbito legal. Intereses, derechos, una condición subjetiva. Y si permíteme preguntarles una cosa. Si alguno de ustedes ha ejercido la defensa legal eventualmente en una situación de separación de hecho o de divorcio y esta se ha debido a una situación de adulterio, me gustaría preguntarles, cuando ustedes le han preguntado a un cliente o eventualmente a un señor cliente en esta situación, ¿por qué no ha sido posible que este individuo separe el daño moral que ha recibido de eventualmente una evaluación objetiva de su realidad en el ámbito procesal? Porque sencillamente no lo quería hacer, ¿correcto? Por eso es que es muy cuestionable que muchísimas sentencias sean emitidas muy pulcramente, pueden ser redactadas muy pulcramente, pero no llegan a tener efectividad en el ámbito del conflicto familiar. Y esto es absolutamente objetivo. Por eso es que normalmente surgen varios procesos judiciales que plantean la evaluación de aspectos específicos, porque sencillamente la ley no logra entender esos espacios. Por eso es que la legislación resulta ser absolutamente, ¿qué cosa? Incongruente, y esa ley se queda muy limitada en un aspecto que eventualmente la ley nacional enfatiza un criterio tradicional que resulta inaceptable en la actualidad. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque esencialmente esos criterios responden a valores morales, a valores que eventualmente son detallados en normas, en fuentes normativas, en doctrina de hace 20 o 40 años y que ya no pueden ser adaptadas a la actualidad. Por ejemplo, señores, si no me creen que esta ley necesita adaptarse, ¿por qué eventualmente se mantiene, qué cosa? La figura del hijo extramatrimonial. ¿Qué sentido tiene mantener esa condición peyorativa hacia un hijo que eventualmente es procreado por dos personas solteras que no se van a casar? O eventualmente, ¿cómo podemos mantener todavía el hijo alimentista que no puede, qué cosa, conocer su origen biológico porque sencillamente la ley no logró entender o comprender esta situación? Un error que inclusive ha sido mantenido en la reforma del Código Civil propuesta por juristas en el año 2018. Y por eso es que normalmente la interpretación y la aplicabilidad de una doctrina internacional, ¿correcto? De una jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta necesaria porque la evaluación de principios y figuras jurídicas contemporáneas requiere de una mejor aplicación en el país. Hay muchísimos jueces que asumen que eventualmente su criterio es absolutamente excluyente y que lamentablemente no se dan cuenta que los valores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son superiores y que son vinculantes y que por tanto son obligatorios. Y esto genera lamentablemente una gran situación. El proceso
vinculado al ámbito familiar genera una realidad. Señores, lo que está fuera del expediente, ¿no? Correcto, lo que está fuera del expediente no es conocido por eventualmente el juez. El juez no sabe lo que ocurre en la realidad o lo que ocurre, ¿qué cosa? En el ámbito de las relaciones familiares. Fuera del proceso judicial, literalmente surge una situación de vacío, una situación de desconocimiento. Lo que ocurre fuera del expediente judicial no es conocido por los magistrados y por tanto no se conoce el contenido humano del conflicto familiar. Por eso es que los jueces son tan formalistas y por eso es que muchos conflictos familiares terminan generando feminicidios, terminan generando violencia familiar, porque sencillamente los jueces se limitan a la comprensión de los hechos y su adaptabilidad, ¿qué cosa? A un factor absolutamente normativo. Y se acabó. Por eso es que surge el derecho de familia, para poder, ¿qué cosa? Comprender que se necesita, ¿qué cosa? Entender esta realidad. La comprensión del conflicto familiar es importante. Y si no se entiende lo que está fuera del expediente, lamentablemente no van a tener efectividad, ¿qué cosa? Estas sentencias. Y ese es nuestro fundamento, señores. Eventualmente tenemos 15 minutos para algunas preguntas y encantado de poder atenderlas. Quedo a vuestra discreción. Si es que existe alguna consulta, por favor, encantado, la puedo resolver. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes, profesor. Doctor César, hola, ¿cómo está? Profesor Bermúdez, buenas noches. Mi nombre es Julio César, soy estudiante de Derecho. Su exposición está muy interesante. Hay una parte donde dice las familias. Hay un libro que en Arequipa he leído, pero no lo he terminado de leerlo. Habla de las familias ensambladas. ¿Podría un poquito explicármelo bien? Claro, sí lo voy a entender, pero ¿en qué sentido? eh, o sea, ensambladas del padre, de la madre, o sea, ¿cómo es el...? Le ¿No? explico, Sí, por favor, le gracias. explico. Gracias. El contexto familiar es múltiple en la actualidad, ¿correcto? Hay una serie de referencias a diferentes tipos de familia. Por ejemplo, señor, permítanme explicar. En el año 2008 publiqué este libro, Derecho Procesal de Familia, que es el original que da origen, bueno, el que da origen a toda esta teoría. Y finalmente publiqué en el año 2011 la constitucionalización del derecho de familia. Y en este sentido, por ejemplo, tengo derecho procesal de familia y derecho probatorio, como también tengo el libro de los derechos y obligaciones paterno-filiales, como también el libro a nivel de Gaceta Jurídica, la evaluación constitucional de derechos en el derecho de familia. Y así tengo varios otros libros de patria potestad, tenencia, filiación, divorcio, etc. Pero hay un detalle. Desde el año 2003 sostenemos que la realidad familiar ha ido transformándose y han surgido nuevos tipos de familia. Ya no es la típica familia papá, mamá, hijos, que es la familia nuclear. Surgen las familias separadas y divididas, las familias que viven en hogares distintos, pero que eventualmente no tienen un conflicto interno, o eventualmente las familias divididas en las cuales, perdón, diferidas, en las cuales ya existe una contradicción entre ellos,
Puede ser una separación de hecho o eventualmente la generación de una situación, ¿qué cosa? De concubinato con una tercera persona, ¿ya? Pero también surgen las familias positivamente hablando, como las familias amplias, en las cuales se reconoce, ¿qué cosa? Ascendientes y descendientes que complementan a la familia nuclear o eventualmente la familia extendida, que en un único inmueble pueden vivir en varios horizontes o eventualmente varios estratos, a nivel de pisos o departamentos, pero todos ellos mantienen una unidad nuclear, pero que en esencia son una única familia. Por ejemplo, los abuelos en el primer piso, los padres en el segundo piso y los nietos en el tercer piso, que suele ser muy común en nuestra realidad familiar. Pero en este sentido, como hay muchas familias separadas, como hay muchas familias divididas, también surgen las familias paralelas. ¿Cuáles son? El papá casado con la esposa, pero separado de ella. Y eventualmente en otra ciudad ha generado un nuevo compromiso, una nueva realidad convivencial y que eventualmente esta señora no conoce de la condición matrimonial inicial. Y uno podría decir, doctor, eso no existe. Señores, esto es una realidad de nuestro país que es absolutamente constante y porque existe la posibilidad de qué cosa, de generar un fraude en el ámbito de los documentos personales y por eso es que normalmente se generan este tipo de referencias. Ahora, recuerdes que hay muchas personas que eventualmente durante la época del terrorismo cambiaron sus datos de identidad y que eventualmente eran casados en una ciudad como por ejemplo Ayacucho y que en Lima terminaron siendo solteros. Y eso suele ocurrir. Y recuérdese que RENIEC recién existe desde 1993 y recién entró en operaciones en 1994. Por lo tanto, los registros informáticos son de reciente data, ¿correcto? Y esas personas que registran familias paralelas, o sea, dos núcleos familiares, es lo que terminó provocando, ¿qué cosa? El reconocimiento de las familias ensambladas. ¿Y qué significaba? Un señor casado inicialmente con una primera persona, tiene hijos con esta persona. Una segunda persona casado con su respectivo cónyuge, ¿correcto? También con hijos o sin hijos eventualmente separados, ¿correcto? Y esto permite indicar que dos personas ya divorciadas, ojo, ya divorciadas, pueden establecer una comunicación y eventualmente pueden tener ¿qué cosa? El cuidado de los hijos de una pareja y el cuidado de los hijos de la otra pareja y los suyos propios, ¿correcto? Por lo tanto, están los hijos de ella, los hijos de los dos o eventualmente solamente los hijos de uno de ellos, ¿correcto? Una realidad que permite detallar que a la finalización de un primer matrimonio es posible, ¿qué cosa? Mantener o generar una segunda relación matrimonial y esa segunda relación es absolutamente válida y que genera, ¿qué cosa? Derechos y obligaciones para las partes con respecto de todos los hijos y eventualmente estos hijos no pueden tener, ¿qué cosa? Una condición de disparidad ni tampoco pueden tener una condición negativa que eventualmente genere una discriminación de uno de ellos frente a los otros. Esa es la familia ensamblada, señor. Doctor, Doctor Elmer, doctor, una consulta. ¿Por qué genera el egoísmo puro en a ver, nuestro... señor, eventualmente tenemos una familia nuclear. Tenemos a Adán y tenemos a Eva, ¿correcto? Y tienen sus hijos. ¿Cuántas veces usted habrá podido observar que no existen condiciones negativas en una de las parejas y eventualmente el otro o la otra ejecuta acciones de egoísmo y eventualmente tiene pareja extramatrimonial o eventualmente ejecuta actos contrarios a la buena fe de su pareja? Por ejemplo, la disposición de bienes. Por ejemplo, la situación, ¿qué cosa? De toxicomanía o eventualmente la generación de actos de dilapidación del patrimonio familiar. Pregunta, ¿eso no es egoísmo? ¿Eso no es una condición de abuso de derecho? intereses? Sí. Gracias. Ya, doctor. Doctor Elmer Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Bermúdez. ¿Cómo está? Doctor Bermúdez, quisiera saber la diferencia o, bueno, una breve explicación de la familia en crisis y la familia, como usted mencionó, separada y dividida, que mencionó que no eran lo mismo. A ver, te voy a dar una referencia. ¿Usted cree que en un matrimonio, para hacerlo mucho más específico, una situación de adulterio de uno de ellos finaliza el matrimonio? No sé
No, correcto. No apague el micro, no apague el micro. Correcto, entonces yo le pregunto, si no acaba con el matrimonio, aún existiendo un hijo extramatrimonial, el matrimonio puede subsistir. Y esa situación de adulterio puede ser superada y eventualmente, ¿qué cosa? La pareja mantiene su relación matrimonial como si nada, ¿correcto? Supera una crisis. Esa es una familia en crisis, ¿correcto? Muy diferente es una familia separada en la cual eventualmente uno de ellos tiene que emigrar a otra ciudad para efectos de poder trabajar. Y están separados por una condición de violencia o una condición negativa para ambas partes. Muy distinta es aquella situación o aquella referencia en la cual los dos reconocen una separación de hecho y que no ejecutan ningún tipo de divorcio. Y ahí viene la familia dividida, porque evidentemente forman nuevos núcleos familiares justamente en oposición al que dejó de existir como conjunto, como familia, como relación de pareja. Entiendo, doctor. Pero al hablar de familia en crisis, hablamos de crisis, o sea, eh, perdón, yo entendí que, o sea, una crisis permanente, pero hablamos también que pueden ser No, crisis. la crisis no es eh, necesariamente permanente. ok, No, la crisis, ok. no, Esa no. era mi. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. 2006. 2006. Alan García, casado con Pilar Nores, presenta un hijo extramatrimonial y alaba a la amante. Y yo le pregunto, ¿Pilar Nores se afectó? ¿Se ofendió? ¿Planteó el divorcio? No, no, ¿Eventualmente no, para nada. por causal de adulterio? No. Y esa familia superó la crisis. Recuérdese que inclusive cuando supuestamente se suicidó este genocida, las dos mujeres estaban contentas. Y al final, bueno, lloraron al fallecido juntas. ¿O no? Claro. Gracias, doctor Bermúdez. No, encantado. Bueno, doctor, muchas gracias. Creo que sería todo. No, muy amable. Muchas gracias, doctor. Buenas Estimados participantes, por favor, podrían quedarse. Se les va a dar algunas indicaciones sobre el aula virtual. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Buenas noches. noches. Estimados participantes del diplomado y del curso, se les va a dar indicaciones de cómo ingresar al aula virtual, porque en esta aula se va a compartir el video de la clase, tanto como el material que el ponente, el doctor Manuel Bermúdez, usó en este día, ¿no? Para iniciar, entramos al explorador y ponemos lo que es cefocap.com, como se ve en la pantalla. ¿Me podrían decir si se mira mi pantalla, por favor? Sí se mira. Y continuando con las indicaciones, damos inicio clic a inicia sesión. Y de cada uno de los usuarios está con su DNI respectivo, tanto el ingreso como la contraseña. En el caso voy a poner un DNI de un usuario. Ingresamos y nos vamos a esta opción que es ir a mis cursos y les va a aparecer todos los cursos, ¿no? Los cursos que están llevando. En este caso sería el curso de alta especialización de Derecho de Familia y el diplomado en Derecho Procesal de Familia. Al hacer clic acá en el curso, damos ir al curso y en esta carpeta se va a subir el video y en esta parte el recurso de la clase, el material, ¿no? Como recién se finalizó, al finalizar esta clase, para mañana al mediodía ya va a estar listo el video y el material de la clase del ponente. También va a ser tanto en este curso y en el diplomado. Y también pueden registrar su asistencia. Acá en este caso el diplomado está dividido por módulos y sesiones
en este caso así el conflicto familiar. Vamos a dar iniciar y acá se pueden registrar su asistencia, también va a ver el video y los recursos, ¿no? Y como podemos ver, están divididos en 4 módulos con sus respectivas sesiones. En total son 16 semanas y en cada uno de ellos se va a subir el material de la clase que se realiza. Quizá tienen alguna duda o consulta, me podrían hacer saber. Estimados participantes, ¿me entendieron todos? ¿O alguna duda? Bueno, gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, estimados participantes. Les esperamos en la clase que es el día de mañana, a las 9. Gracias.